Hola, buenas tardes. Nuevamente aquí ya en la tercera semana del curso. Parece mentira cómo va pasando el tiempo. Les vuelvo a agradecer la participación en el foro y esta respuesta que ustedes han compartido acerca de qué personajes del texto de Juan es más querido para ustedes o ustedes se han sentido más identificados. Sí, en la semana y en el video anterior hacíamos hincapié en los 7 signos de Jesús en el Evangelio. En esta semana, el material, como ustedes ya lo han visto, y acá en el video vamos a hacer hincapié en siete personajes, algunos son grupos, que van a ser los conectores del Evangelio, y también aquellas palabras que son, bueno, que se conocen como las palabras claves, porque son las que mayor cantidad de veces aparecen. De hecho, recuerdo que la semana anterior, sobre el texto de Juan 12, uno de ustedes mencionó que le había llamado la atención cuántas veces la palabra gloria, gloriarse, glorificarse. Bueno, de hecho, esta va a ser una de las palabras claves en el Evangelio de Juan, junto con la palabra hora. La hora ya ha llegado, Jesús se dio cuenta ya de que su hora comenzaba, era la hora de volver al Padre. Entonces, esas palabras, la palabra creer también, la palabra noche, día, van a marcar toda una transversalidad y le van a dar una unidad a todo el texto. Las palabras claves en cuanto también a aquello que a lo opuesto, como les mencionaba recién, noche y día. Por ejemplo, no recuerdo, pero creo que se les mencionó en el primer video. El tiempo de la Semana Santa en el Evangelio de Juan comienza y empezaba a anochecer, y todo el relato de la Semana Santa termina con la resurrección, cuando dice y empezó a amanecer. Es decir, el Evangelio va jugando todo el tiempo luz, tinieblas, los encuentros. Por ejemplo, el de Nicodemo, que lo va a buscar en la noche a Jesús, y al introducir a Nicodemo, introduzco esta segunda parte de este video para hacer hincapié en lo que les comentaba al comienzo de los 7 personajes claves en el Evangelio de Juan. Los personajes, la particularidad que tienen es que son todos totalmente diferentes, diferentes escenas, diferentes ámbitos geográficos para mostrar estos encuentros de Jesús con estos personajes particulares. Por ejemplo, Nicodemo, nombre de prestigio, un hombre que tiene nombre. Eso ya habla mucho del prestigio que tenía Nicodemo para que su nombre quedara, porque después van a haber encuentros con otros personajes, también hombres cuyos nombres, parece un juego de palabras, pero no van a quedar registrados. Entonces, volviendo, Nicodemo, el hombre de prestigio, el hombre culto, el hombre que lo busca a Jesús en la noche. Esto puede ser entendido por 2 motivos. Uno, porque no quería que lo vieran a Jesús, a Nicodemo en su encuentro con Jesús, entonces la noche como una especie de un encuentro oculto. Esa es una explicación. La explicación más valedera y la que se entiende mucho mejor es que Nicodemo lo busca en la noche porque una particularidad de los rabinos, de los rabí, y Jesús era un rabí, de los maestros judíos, es que estudian en la noche. ¿Por qué? Porque no está todo el ruido de la calle del día, todas las distracciones. Entonces, en realidad, cuando Nicodemo lo busca a Jesús en noche, lo está reconociendo también como maestro. Entonces, tenemos una escena en una casa, evidentemente en el contexto del pueblo, de la ciudad. El segundo encuentro, lo opuesto. A la hora de la siesta,
¿no? A la hora de más calor, en el medio del desierto, una mujer y una mujer pobre, porque si hubiera sido una mujer rica, serían las sirvientas las que estarían yendo a buscar agua al pozo. Saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Al encuentro con la mujer samaritana. Y la mujer que no tiene nombre, la mujer que no tiene nombre, pero que de ella todavía hoy hablamos y damos testimonio de su fe y de su conversión. Y después van a seguir los otros encuentros que mencionamos, ¿no? Con el encuentro con un papá muy angustiado porque su hijo está enfermo, el encuentro con un ciego de nacimiento, y así como ustedes me contaron en el foro cuál ha sido su encuentro preferido, yo les voy a contar cuál es el mío. Y es justamente el encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento. Creo que este relato refleja todas las contradicciones humanas a las que el Evangelio de Juan intenta echar luz. La falta de empatía de los personajes frente a alguien que antes estaba imposibilitado de valerse por sí mismo y ahora lo puede hacer. Es decir, la falta de el querer intentar que esa persona de alguna forma siguiera sufriendo justamente para que su imagen del Dios que se habían hecho y que no correspondía con el que Jesús nos muestra, con el Logos, con la palabra encarnada en Jesús. Entonces es como seguir insistiendo en el dolor humano para resguardar una imagen que determinado sector contemporáneo de Jesús tenía cerca de Dios. Los padres, la verdad que los padres, esto también es entendible en el contexto que vivía la comunidad primitiva, donde las familias también se empiezan a dividir, esto también lo mencionábamos en videos anteriores, la persecución por parte de los propios judíos a los judíos conversos. Entonces esta mamá y este papá que dicen él es mayor, él responde, es decir, una autonomía, pero también al mismo tiempo un dejarlo solo para defender que puede ver, que puede mirar, y el poder ver, poder mirar nos permite interactuar con aquellos que nos rodean. Es decir, la ceguera, por un lado la ceguera física, pero también aquí parece como un resabio de una apertura de la mirada hacia todo aquello que rodea. Y de este texto, mi parte preferida, porque yo creo que de esto se trata el Evangelio, estoy en el capítulo número 9 del Evangelio de Juan. Los fariseos, los escribas, le quieren decir a esta persona ciega que no tiene nombre, que es varón, que es pobre. Volvamos a pensar en Nicodemo, en la mujer samaritana, y para que ustedes tengan en cuenta los contrastes muy diferentes, por ejemplo, al del funcionario real, la condición. Cuando los fariseos lo buscan y quieren los fariseos quieren que él, la persona que ha recuperado la vista, diga que Jesús es un pecador. Y estoy en el versículo 25 donde dice, él respondió, yo no sé si es un pecador. Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Cuando uno puede vincular los diálogos en el Evangelio de Juan, al principio pareciera que a uno se asusta porque son diálogos de una riqueza conceptual, teológica, muy rica, pero al mismo tiempo es de lo simple y de lo cotidiano de la vida. De esto se trata en el Evangelio de Juan, ser un seguidor de Jesús. Antes no veía, ahora veo. No hay vueltas, no hay dobles matices, no hay recovecos en Jesús. Es el que hace que las personas que antes no veían puedan ver,
es el que hace que las personas que tenían necesidades y búsquedas, como la mujer samaritana, Él pueda saciarlas. Es el que tiene respuesta para una persona intelectual, por llamarlo de alguna forma, o con conocimiento de la ley, como Nicodemo, pero que también tiene respuesta para una persona que la única defensa, porque no tiene una amplitud de vocabulario, porque ya se ha cansado de explicar, como es el ciego que ha recuperado la vista, simplemente termina diciendo: lo único que yo sé es que antes no veía y ahora veo. Es la riqueza del Evangelio de Juan. Como decíamos al comienzo, con esta imagen del águila que puede volar hacia la luz porque no se va a encandilar. Todos estos diálogos de estos 7 personajes con Jesús, o grupos que han compartido con Él, nos adentran cada vez más hacia la luz, a la luz que irradia nuestro Señor Jesucristo. Que podamos nosotros también ser un reflejo de esa luz, que podamos desde nuestras vidas sencillas y simples marcar la diferencia en un mundo que necesita que nos diferenciemos, porque vemos lo que pasa, porque tenemos empatía, porque podemos compartir amor, no porque seamos mejores que otros o que otras, sino porque en nuestra vida hemos experimentado y experimentamos ese amor con el que hemos sido amados primero. Que Dios nos bendiga, y ya la próxima semana será el último video. Un cariño muy grande para ustedes, que estén muy bien.